buenas tardes, padres del Distrito Escolar de Hershey Bedford ISD. Bienvenidos. Gracias por venir el día de hoy para esta sesión de información de Entendiendo las boletas de calificaciones de Kinder a primer grado. Mi nombre es Jessica, soy la liaison del compromiso familiar de Hershey Bedford ISD y asegúrese de registrarse en las hojas de registro y por favor responda a los folletos correspondientes del nivel de grado. El día de hoy vamos a hablar sobre los objetivos y normas, ¿ok? Que vamos a hablar durante toda la presentación. Así que en esas normas del día de hoy me gustaría ver su participación. Le pediría que silenciara su teléfono y si tienen alguna pregunta, claro, hacerlas y como siempre respetar a los demás. En los objetivos del día de hoy vamos a aprender un poco sobre la historia de las boletas de calificaciones de Kinder a primer grado. Entonces así vamos a conocer la diferencia entre las boletas de calificaciones basadas en estándares y ahora las boletas de calificaciones tradicionales. Más información se le dará sobre la escala de calificaciones. Aprenderemos cómo es el cambio de semana a semana y así poder responder a todas tus preguntas. Bien, como anteriormente dije, yo soy Jessica, soy la liaison del compromiso familiar de nuestras familias de habla hispana en el distrito de Hershey Bedford ISD. Me da mucho gusto de estar aquí el día de hoy y también me encantaría que ustedes tomaran este tiempo para poder introducirse para con todos nosotros. Si bien antes, como está mostrado aquí, tenemos el antes y el ahora de boletas de calificaciones. A mi izquierda tenemos el tipo de calificaciones que se daban anteriormente, donde se explicaba las materias como arte, matemáticas, lectura, ciencias y el grado que se había obtenido por medio de una calificación de A, de B o de C. Si bien conocemos estas calificaciones, A sería en los 90s, B en los 80s y C en los 70s. Entonces, a la derecha estamos viendo ya el tipo de calificaciones que se obtienen ahora en día, donde se explica más las diferentes áreas donde los estudiantes han sobrepasado y las diferentes áreas que refleja tal vez ciertos lugares que no se han concluido y donde puede obtener mejores calificaciones en sí. Entonces, anteriormente solamente podías ver o determinar si tu hijo o hija había ya pasado o reprobado alguna materia con solo poca información. No era suficiente para determinar cuáles áreas en específico tendrías que trabajar con tu hijo o hija para que él o ella pudiera pasar su clase. Ahora, con el tipo de calificaciones que hay para ustedes, puedes saber las ciertas áreas de, por ejemplo, lenguajes de arte o matemáticas en la que el estudiante pudo dominar y áreas en que tal vez necesita más ayuda. Así, lo quiebra en secciones para saber cuáles son las metas, cuáles son las palabras o qué se puede hacer para que pueda dominar el área de esa materia. Muy bien, así decimos, ¿es esto algo diferente? ¿Es bueno o es malo? Entonces vamos a discutir un poco sobre cuál es la similaridad. En sí, la similaridad entre las calificaciones de antes y las calificaciones de ahora, las dos incluyen un grado, ¿correcto? Y informa el rendimiento de los estudiantes. Muy bien, como dijimos anteriormente, solamente se reflejaba muy poca información, donde solamente se podía determinar si el estudiante pasó o reprobó.
más no incluía más información sobre qué se podría hacer o las áreas en específico que el padre pudiera saber para trabajar, ¿correcto? Entonces era enviado en ese tiempo a casa en épocas específicas del año. Ahora, muy bien, hablando sobre las calificaciones tradicionales, como habíamos hablado anteriormente, tenían calificaciones que solo incluía letras o números. Estas calificaciones reflejan promedios del tema, ya sea matemáticas, ciencias, etc. No se especifica las fortalezas o las debilidades que se pueden trabajar, ¿correcto? Entonces, a menudo son evaluaciones que están hechas para toda la clase o el cierto grupo en específico para evaluar, cuáles son las áreas que estamos trabajando con esos estudiantes y estas calificaciones se le está otorgando a este grupo. Ahora, las calificaciones que se dan basadas en estándares son calificaciones que traen un promedio para cada tema, ¿correcto? Como bien les decía, están quebrados o están basados en diferentes secciones de la materia con la que relata específicamente cuáles son las habilidades importantes dentro de la materia para así poder proporcionarse información específica que usted como padre pueda saber y pueda entender, ok, esta es la área que tenemos que trabajar, este es el promedio que tuviste en esta área, pasó o necesita más ayuda. Entonces sabemos mejor si son debilidades y son basadas y administradas individualmente hacia cada estudiante. Hablemos un poco sobre la historia de reporte de calificaciones del distrito para kindergarten y primer grado. La primera vez que se implementó este tipo de boletas de calificaciones fue en 2007 para kindergarten. De ahí se volvió a revisar la boleta de calificaciones y se evaluó para así incluirla también en el primer grado. Esto fue 2 años después, en el 2009. Ahora, los estudiantes de tercero a el 11 grado también fueron evaluados anualmente y son evaluados anualmente por algo que sí, unos exámenes estándares que se llaman TEKS, mejor conocidos como Texas Essential Knowledge and Skills, o evaluación de preparación académica del estado estatal de Texas. Esta boleta de calificaciones es así otra herramienta en este sistema basado en estándares. Es decir, que las calificaciones de los estudiantes durante todo el año son evaluados para tercero al grado 11, pero también se consideran los exámenes estatales que se le administran a estos estudiantes para determinar cuál es su proficiencia en estas materias y de así ver y combinar los grados para ver si el estudiante ha hecho bien en la materia o no. Entonces los dos son agregados y hay una vinculación de estas boletas de calificaciones con los estándares estatales de una de las innovaciones de nuestro nuevo aprendizaje. Entonces, en sí, la boleta de calificaciones ahora es basada en estándares estatales, utilizando prácticas de calificación que ayudan y apoyan el aprendizaje de los estudiantes para también tener sus exámenes estatales. Muy bien, ahora usted se estará preguntando cuáles son los beneficios de nuestras boletas de calificación para kinder y primer grado. Entonces, así podemos dejarles saber que el plan de estudios del estudiante, o sea, el currículo de todo el año, va alineado con las instrucciones que son y la preparación para los exámenes estatales.
Ahora, el que todos los maestros puedan utilizar el mismo sistema de calificaciones ayuda a ellos para que ellos así puedan evaluar y dar las calificaciones dentro del mismo sistema a cada uno de nuestros estudiantes. Ahora, nuestro sistema de calificaciones sí es riguroso porque se enfoca en evaluar los objetivos de aprendizajes específicos del estudiante, áreas donde el estudiante pueda modificar sus grados, calificaciones, y así nuestro sistema de calificaciones mide el dominio del estudiante del estándar estatal del área donde se requiere o es requerida por el Estado que el estudiante haya dominado, y pues a la vez solamente se va a ajustar la calificación base al conocimiento del estudiante y no tanto en el esfuerzo. Ahora vamos a hablar un poco sobre los componentes de nuestra boleta de calificaciones. Muy bien. Cada estudiante obtiene unas calificaciones en inglés y en español si el estudiante está en una clase bilingüe, donde se obtendrán esas calificaciones cada 6 semanas. Donde también obtendrán instrucciones de evaluación por parte del maestro con rúbricas para cada área del contenido. Como había dicho, si la área tiene una X o no tiene un cierto grado que ha superado lo que se tiene que obtener, entonces va a tener un poco de información en esa área para que usted pueda trabajar esta área de la materia con su hijo o hija. Ahora también va a tener más información sobre en el boletín para los padres con sugerencias para poder ayudar a los estudiantes en casa. Como he dicho, eso va a ser para los estudiantes que están en una clase de solo inglés, en inglés, y en una clase bilingüe, los estudiantes de clase bilingüe serían en español. ¿Ok? Teniendo esta guía para los padres, podrá explicar las expectativas de cada objetivo para que el sistema de calificaciones sea transparente en inglés y español. Aquí vemos un ejemplo de una boleta de calificación utilizada dentro del distrito Hershey-Bedford ISD. Aquí mismo encontrará una guía para padres donde le puede ayudar a guiarse sobre los objetivos que se van a hablar durante cada 6 semanas, por decir, empezando primeras 6 semanas, segundas 6 semanas, terceras 6 semanas, etc. Habla un poco sobre el currículo que se va a dar completamente durante esas 6 semanas en las diferentes clases de el estudiante. Muchas gracias por venir el día de hoy a nuestra sesión de reporte de calificaciones del distrito de Hershey-Bedford ISD. Muchísimas gracias. Si tiene alguna otra pregunta en un futuro, por favor de contactarnos a Kelly Raw a HBISD. Es nuestra coordinadora de Kindergarten y participación familiar, o danos un like en Facebook. Muchas gracias.